¿Qué es el reaseguro y por qué es tan importante el reaseguro mundial? El reaseguro no es más que un contrato que hacen las compañías aseguradoras con las compañías reaseguradoras. En estos contratos tienen dos grandes mundos, el mundo del reaseguro facultativo y el mundo del reaseguro directo. El reaseguro directo es el más común y el que más utilizan las compañías de seguros porque esto le permite al asegurador, bajo ese contrato de reaseguro directo, asegurar tantos bienes, muebles, inmuebles, personas, automóviles y cualquier cantidad de riesgos que esa compañía se dedique a colocarlos dentro de ese contrato según ciertas normativas, según un stop loss, según un exceso de pérdida, según ciertas características fundamentales que están en ese contrato, pero que es acordado con la compañía de seguros y ese contrato tiene una prima. Y basado en esa prima es que el asegurador fija su costo al cliente final. Entonces, el reaseguro directo es el más común, es el más utilizado porque le da libertad al asegurador. Hay compañías de seguros que necesitan asegurar normalmente riesgos entre $50.000 y 5 o 10 millones de dólares. Y para todos esos tienen pluma, tienen dibujo libre, pueden hacer lo que ellos quieran con ese contrato y pueden asegurar a quien quieran. Y ellos colocan sus tarifas. Luego tienes el reaseguro facultativo, que es por área específica. Por ejemplo, si es en el mercado textil o en el mercado naviero, van a reaseguro facultativo porque el reasegurador afuera quiere saber qué es lo que está asegurando y quiere verificarlo. Entonces te da tarifas exclusivas para esa fábrica en particular, para ese negocio en particular, para esa industria en particular. Esto sobre todo ocurre cuando son negocios muy grandes. Son negocios que se van de las manos y que necesitas muchos reaseguradores. Ahora bien, ¿cómo funciona el mercado de reaseguro y qué es el mercado de reaseguro? El mercado de reaseguro lo que hace es que se atomiza el riesgo. Si tú tienes un riesgo que vale $1.000 millones o 500 millones de dólares, 100 millones de dólares o $1 millón, ninguna compañía en su sano ejercicio puede ir sola a asegurar una empresa de estas, de ninguno de esos niveles. ¿Por qué? Porque tú no vas a tener solamente un cliente, tienes que tener una cartera de clientes, tienes que tener diversos clientes, porque si no, si ocurre un evento, uno de estos clientes se puede quedar sin capital. Estas empresas necesitan tener ese alivio y el reaseguro es el alivio para que la compañía de seguros pueda crecer. Los reaseguradores, ¿qué hacen? Atomizan el riesgo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a asegurar un riesgo de estos tamaños, un riesgo grande, tú te buscas muchos reaseguradores. Tú como compañía de seguros hablas con muchos reaseguradores. Y muchos reaseguradores uno toma de repente el 5%, otro toma el 18%, otro toma el 30%. Y así va sumando hasta que llegues a colocar el 100% del riesgo. ¿Qué sucede? Normalmente cuando ya ese riesgo llega a Inglaterra, ya ese riesgo está ganado, ya se negoció la prima o se está en pleno proceso de cotización, pero lo que sucede es que cada uno de ellos tiene que aportar un porcentaje para que a la hora de un incendio, cada uno de ellos con lo que firmó y acordó en su sesión de reaseguro directo, tiene que pagar a la hora de un incendio. Por ejemplo, si es 100 millones de dólares y la empresa obtuvo 2,5% de riesgo, pues esa compañía irá y pagará 2,5 millones al asegurador para que el asegurador indemnice al cliente. Por eso los casos grandes necesitan siempre un inspector que vaya al evento, un inspector que esté avalado por los reaseguradores para que ellos empiecen a girar el dinero a la hora de un incendio. Los reaseguradores pueden ser muchos, tú puedes obtener de repente 3 reaseguradores para un riesgo, puedes obtener 40, 50, 60, 100, depende del tamaño de la industria, del tamaño de la empresa y depende de lo alto del riesgo. El corretaje de reaseguros es quien tiene la especialización para saber a quién colocar ciertos riesgos. ¿Qué underwriter o qué suscriptor en Lloyd's hace un riesgo o hace otro riesgo? Ese corretaje de reaseguros, que hoy en día son empresas muy grandes mundialmente, son los que tienen el know-how, son los que tienen el conocimiento del mercado, son los que van y se reúnen, se toman el café con los reaseguradores para ver cómo colocar los riesgos. Y a veces colocas más del 100%, porque de repente colocas 100% justico y de repente uno de los reaseguradores dice, no, yo como que no me gustó este riesgo. Entonces tienes que colocar de repente 120, 130 para que al final redistribuyas entre los que te aportaron.
¿Por qué? Porque muchos ocurren eventos en el camino y de repente cambian las políticas de un reasegurador u otro y se sale. Entonces la técnica es bien interesante y esa técnica los que conocen de eso son los corredores de reaseguro. Y las compañías de corretaje de reaseguro son muy grandes. El reaseguro al final lo que viene es a darle alivio y capital a las empresas aseguradoras. Esa función es fundamental y obviamente también cumple una función social porque son las que al final son el soporte del mercado asegurador. Para que tengas una idea, nada más en Lloyds hay más de 2.000 sindicatos hoy en día, que en inicios eran 2.000 names, 2.000 nombres, 2.000 personas naturales que habían aportado capital, pero ya hoy en día hay más de 500 corporaciones que se han conformado desde el Japón, Alemania, Suecia, India, China, Rusia, que se han formado capital y han invertido en Lloyds de Londres y han montado sus sindicatos con sus underwriters profesionales, tecnificados y están especializados en diferentes mercados, pero están activos ahí en el Lloyds de Londres. Y en el Lloyds es un edificio bien particular, en Leadenhall Street, en Lime Street, donde todo nació. Alrededor del Lloyds de Londres se ha formado todo un mercado que le llaman The Market. Cuando vayas a Inglaterra, pregunta dónde queda el mercado, y el mercado de reaseguros se llama así, The Market, es el mercado de reaseguros. Alrededor del Lloyds se han congregado un sinfín de reaseguradores de Japón, de Alemania, de China, de Suiza, de todas partes del mundo que quieren estar allí, que quieren estar cerca y que quieren estar en el mundo global al lado de la cuna de reaseguro del mundo. Entonces no solamente están compañías de reaseguro, muchas reaseguradoras, sino también compañías de corretaje de reaseguros.